Ya, entonces vamos a seguir acá con el último cálculo de la variable cuantitativa con la cuantitativa, que tiene que ver con, bueno, acá los resultados que me dan los indicadores IDPS. Entonces lo que ya hemos visto ha sido, bueno, diagrama de dispersión, correlación, covarianza, test de correlación. Lo que vamos a ver ahora es los intervalos de confianza, la cual, bueno, básicamente empiezan desde la noción que tenemos un R que te puede servir bien para la muestra, pero no te puede representar, o no necesariamente, el valor, verdadero valor P de la población. Entonces lo que hay que ver es entre qué valores podría encontrarse esta verdadera correlación poblacional. Y para responder esto se construye un intervalo de confianza. Entonces también considerando que, bueno, primeramente estamos hablando desde la mirada de que la distancia de un límite a otro, digamos, de esta curva de distribución que se arma en los R, en la cual, bueno, la distancia en sí estos son estimadores, ya por tanto no se habla de distancia, sino se hablan de incertidumbres, ya porque en sí un estimador como estos de por sí tienen asociado una incertidumbre, por tanto conlleva un error asociado, ya por tanto estos errores que se registran de un R al otro entre R y también entre sus límites es lo que conlleva un problema en un primer momento, porque, porque básicamente no hay forma, o sea, por lo menos desde un primer momento no hay forma de poder hacer los cálculos que hemos hecho, que por ejemplo este tipo de hipótesis, el error estándar, em, otro tipo de intervalos de confianza. Entonces, por lo mismo, bueno, aquí explico cómo esta esencia de cómo extrapolamos del R muestral a un R poblacional, pero acá lo que hay que analizar es ver primeramente desde la mirada del error estadístico, que es analizar desde cuánto podría equivocarme al estimar un parámetro poblacional usando una muestra, por eso se habla de error, pero también de que si lo dejamos así, em, no podemos tener un marco de referencia bajo el cual trabajar, básicamente. Entonces, lo que pasa es que cuando se acercan los valores del R del, ya sea el -1 al 1, empiezan a hacer unas cosas extrañas. Y sobre todo en el tema de la varianza, en el cual ya la varianza empieza a depender mucho del valor P, ya del, digamos, de un valor que se obtiene de acá. Y con este valor P me refiero a la forma de la curva. Entonces comienza a depender mucho de la curva. Empieza a mostrar comportamiento extraño. Entonces, por lo mismo, lo que se hace es em, traspasar los valores del R a Z. ¿Y cómo se hace con la transformada de Fisher? Pero acá hay una característica fundamental respecto al cálculo acá que nos dio la profe. Y tiene que ver acá, bueno, lo que voy a hacer yo va a ser la transformada de Fisher, pero también quiero dar un poquito la mirada desde qué es lo que propone Boden en este caso. Y en la cual, bueno, planteó en su momento que Fisher necesita tres principios básicos para poder y estrictos para poder funcionar. El primero de que los resultados de las variables X, y, ya en este caso que lo vimos con la motivación escolar y con la autopercepción, tiene que mostrar un comportamiento normal. La verdad en estos momentos
Mira, en algún momento hice ese cálculo, pero no recuerdo exactamente cómo se comprobaba ese comportamiento. Capaz se hace con un gráfico. No tengo como el conocimiento respecto a eso ahora, no me acuerdo. Ya, pero sí tiene que comportarse normal. Yo me acuerdo del principio de Fisher. El segundo principio, el tema de la varianza, que no tiene que, o sea, yo hablé de un valor P, em, pero básicamente que la varianza tenga que ser independiente, ya que no dependa de, digamos, de las variaciones de la curva, al fin y al cabo. Y el otro principio, o sea, dejar claro primeramente algo de cuando me refería al valor P, bueno, que en algunos libros sale el valor P como el valor de R. Entonces, básicamente, lo que hace referencia es que la varianza eh, no dependa tanto de lo extremo, digamos, de esta curva, o sea, de la simetría, de esta, o sea, o sea, no es simetría, sino de esta como simetría, y no tanto o sea, y no dependa del valor de R, sino que la varianza la transforme a que sea una varianza independiente, ¿ya? Independiente del valor de la correlación, ¿ya? Entonces, ese es un principio. Lo otro, ¿cierto? Lo que mencioné, el tema de que los datos tienen que ser aproximadamente normales. Y y el otro respecto a lo que hablamos de la varianza, tiene que ver de que, mira, aquí está la fórmula, que sobre todo se ve con el tema de aquí del error muestral, en la cual, bueno, la varianza depende exclusivamente de la muestra, sin necesidad de conocer el tema de la proporción poblacional. Ya, entonces, esos son los tres principios que impone Fisher y la cual son estrictos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente hay algunos datos que cuando se acercan mucho, o sea, sobre todo el tema de los datos de los valores de la varianza, entonces ahí pierden como ese sentido de cumplir ese principio y por tanto existe Bonnet, voy a llamarla, voy a ser Bonnet and Wright, pero voy a nombrarla Bonnet simplemente como para no decirlo mal. Entonces Bonnet vienen a corregir esto, digamos, con ciertos ajustes, los cuales en teoría son intervalos más exactos, ¿ya? Y sobre todo, bueno, tiene que ver con cómo se ve en el tema del error muestral, que tiene que ver esta fórmula, en la cual, bueno, esta es simple, ya, o sea, dentro de todo esta es una fórmula simple, y Bonnet impone una fórmula bastante más compleja, que después ya vamos a analizarla en su debido momento. Entonces, eso vamos a hacer ahora, vamos a aplicar la transformada de Fisher. Y vamos a ver qué es lo que pasa un valor respecto del otro. Ahí, bueno, estoy puesto algunas cositas por mientras. Ya, entonces vamos a ir por partes. Vamos a terminar el R que habíamos usado, que era este, y vamos a ingresarlo acá a la fórmula. Entonces acá. Y después vamos a ir ajustando acá. Vamos a calcular ese sería 1 más R, que es 1 más este, dividido 1 menos R, que me da esto. Entonces después me quedaría obtener Z 0,5 por el logaritmo natural de esto. Entonces ahí tenemos la transformación de R a Z. Estamos con una significancia del 0,05, lo que significa que el valor crítico asociado al 0,05 1,96. Todo esto lo estoy haciendo de acuerdo a esta fórmula. Ya, o sea, ya pasamos de esta, estamos listos. Ahora estoy armando esto. Obtuve esto. Ahora me falta obtener el error estándar.
que se obtiene con esto. Entonces sería algo como, aquí voy a tener raíz de 366 menos 3, que es este valor, y después este lo divido, o sea, 1 lo divido por este valor. Ya, entonces tenemos el error estándar. Y después para el margen de error multiplico este con este. Y aquí hago la diferencia enseguida. Porque mira, aquí voy a poner la fórmula de Bonnet-Wright. A ver si me tira Bonnet-Wright correlación. La cual, mira, aquí hay una inferencia fundamental. Mira cómo se ve el error estándar. Ya entonces agrega más parámetros. Por tanto, de por sí este error estándar ya es más acabado. Y de hecho trabaja con la correlación de Spearman. Aquí estamos trabajando con la correlación de Pearson. Ya, y bueno, la diferencia entre uno y el otro, capaz en algún momento se le explique, si me la llega la duda, pero tiene que ver con el tema del tamaño de la muestra, ya que depende del tamaño de la muestra uno usa uno u otro. De hecho aquí podemos buscarlo enseguida, Pearson versus Spearman, y aquí vamos a ver que Pearson se ajusta cuando tenemos que la relación principalmente se ajusta en la línea recta, mientras Spearman es como más o sea, respeta más, o sea, permite más flexibilidad, y lo otro, bueno, igual, se usa harto en la escala Likert. De hecho, si ustedes después revisan alguna tesis al respecto, se usan harto en la escala Likert, y, y bueno, o sea, aquí, ¿cierto? Por eso es importante sacar el diagrama, porque el diagrama nos dice de que estamos, bueno, bien emparejados en una línea recta, y por tanto el tema de coeficiente de Pearson tiene como más relevancia en comparación con Spearman, y en la cual también estamos trabajando con datos lineales. Ya entonces, bueno, ahí tenemos como ciertas cosillas por ahí que hay que ir manejando, y pero quedémonos con la idea de que la fórmula del error estándar de Bonnet em, tiene un poquito más acabada al respecto. Ya, y bueno, también la fórmula también tienen como otro tipo de cosas. Ya en sí, bueno, la fórmula de Spearman, o sea, la fórmula de Boden llega a ser un poquito más rigurosa en lo matemático, pero te permite cierta flexibilidad en comparación a fichas. Ya entonces, ahora voy a sacar el margen superior, que es esto más esto, me da esto, y esto menos esto me da este valor. Estos son los valores Z de Fisher o índice de confianza Z Fisher. Ya, yo le puse así, ya, no es que exista una curva Z de Fisher, la curva Z es la curva normal que usamos todos. Ya, pero es como para que la diferenciemos uno respecto de la otra. Entonces, para acá, eh, voy a utilizar aquí esta fórmula que me devuelve de ZR y que es básicamente la inversa de la función que usamos anteriormente. Ya, de hecho, si se dan cuenta, el 1 medio se transforma en 2, ¿cierto? El R, aplicamos fórmula de Euler, que es justamente la fórmula inversa de lo mismo natural y así. Entonces acá voy a poner exponencial de 2 por, voy a llamar la fórmula de 2 por inferior, que es esta, menos 1, igual a
exponencial de 2 por esto más 1. Y voy a dividir ese dividido por este. Me da este valor. A ver, exponencial 2 por... Ah, aquí cometí un error, no. Esto es por el... Voy a marcar el error, no. Había puesto el código raro. Ahí sí. Ya, y el superior es exponencial de 2 por este menos 1 y sería exponencial de 2 por este más 1. S menos 1, S más 1. Ya. Entonces acá la división de este con este valor. Entonces me da esto. Mira, estas son inferior y superior, según Fisher. Ahora veamos qué es lo que pasa con la calculadora online. Tenemos 366, el R que es 0,91 y el coeficiente de... Y si se dan cuenta es esta diferencia de un valor respecto del otro, lo cual vamos a verlos enseguida. Entonces vamos a pasarlo hasta acá. Ya, entonces es... Bueno, estos vamos a poner por IC de confianza. IC de confianza bonnet. And right. Ahí está. Entonces el inferior y superior. Y aquí ordenando 0.9012 y 0.9337. Y miren, y vamos a ver de que la distancia entre uno y otro es realmente pequeña. Miren, están del orden de los milésimos, ¿cierto? En el orden de los milésimos, 0016, 0014. Y tiene que ver con el tema de cómo estamos mirando el... O sea, básicamente la metodología del cálculo. Ya, en la universidad se enseña mayormente la transformada de Fisher para este cálculo, pero bueno, aquí justo se seleccionó el intervalo de confianza de Bonen-Wright para el tema de la evaluación. El de, bueno, por supuesto que el que hay que usar es el tema del de Bonnet, ya, pero toma el de Fisher de referencia, puede que le sirva en algún lado por ahí. Ya puede que le sirva por ahí para calcular por ahí alguna cosa, quizá en una de esas, quizá una misma investigación estadística en la que están, que necesiten saber cómo calcularlo, ahí lo tienen como hacer. ¿Ya? Así que eso.